Buenas noches. ¿Cuántos hay? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Hoy vamos a tratar una patología que es regularmente frecuente, que nosotros vamos continuamente a ver en clínica, y es referente a hemipléjicos. También lo van a encontrar en la literatura como ictus, ¿no? O apoplejía, o también como desorden vascular cerebral, o también van a escuchar que dicen ha tenido un infarto, ¿no? Infarto cerebral. Entonces, ¿y a qué nos referimos en esta entidad clínica? A la parálisis de la mitad del cuerpo, por eso es hemiplegia. Plegia es parálisis, hemi la mitad del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, y esto va a ser producido por lesión en la neurona motora central. La siguiente, por favor. Entonces, ¿y cuáles van a ser las causas que originan esta patología? En primer lugar, tenemos causa vascular. Y dentro de las causas vasculares vamos a tener isquémicas y hemorrágicas. En las isquémicas vamos a tener la embolia cerebral, el tromboembolismo y la arritmia como consecuencia de la arritmia cardíaca que va a generar émbolos y van a llegar al cerebro. La siguiente, por favor. Y entre las causas hemorrágicas vamos a tener ruptura de un aneurisma, ruptura de una malformación arteriovenosa que puede generar también este tipo de problema, alteraciones en la coagulación de la sangre, por eso se habla de discrasias sanguíneas. También tenemos causas traumáticas como por ejemplo un TEC, ¿no? Como consecuencia de un accidente, infecciones como las encefalitis, la meningoencefalitis, que puede generarnos este tipo de problema, o también parasitosis y las neoplasias, que pueden ser propias del sistema nervioso central o metástasis que dan al sistema nervioso. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los síntomas que nosotros vamos a encontrar en el paciente? En primer lugar, como dijimos, la parálisis, que puede ser flácida o puede ser espástica. Después también vamos a tener trastornos en la sensibilidad. El paciente de repente no va a sentir una parte de un segmento de su cuerpo, que puede ser la mano, puede ser parte del brazo o puede ser la pierna. Vamos a encontrar trastorno psicológico. La siguiente, por favor. Trastorno en la memoria igualmente. Alteraciones en los esfínteres. Va a haber un trastorno en la postura del paciente. Y otro de los síntomas que también nosotros vamos a encontrar es que va a haber alteración en el lenguaje, que puede ser una afasia, o sea, una ausencia en la articulación del lenguaje, una ausencia tanto en la expresión como en la comprensión, o una dificultad para pronunciar algunas palabras, que es la disartria. La siguiente, por favor. Ya. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que nosotros o que estas personas pueden llegar a ser un desorden vascular cerebral? La edad, que tenga antecedente de hipertensión, que tenga antecedente de dislipidemia, o sea, el colesterol elevado, que tenga arritmia cardíaca, que sea un fumador crónico, el sobrepeso y también que sea una persona que consuma bastante alcohol, ¿no? Una parte importante que no lo he mencionado, pero es la irrigación del cerebro. El cerebro para funcionar requiere de bastante energía y la irrigación del cerebro está
digamos, conformado por las dos arterias vertebrales que van a formar la basilar, la arteria basilar, y las dos carótidas internas. La carótida externa va a irrigar toda la parte externa, y las carótidas internas son las que van a inervar el cerebro, que junto con la basilar van a formar el polígono de Willis, que ustedes lo deben recordar, que está en la base del cerebro, de donde también vamos a tener la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior, que son las arterias que van a irrigar ambos hemisferios del cerebro. Y dependiendo de la arteria que se obstruye, van a dar los síntomas en el paciente. Por ejemplo, la cerebral media es la que prácticamente irriga gran parte del cerebro, tanto el lóbulo anterior, el frontal, el occipital, el temporal. Entonces, dependiendo de la arteria que se lesiona o que se obstruye, vamos a encontrar los síntomas en el paciente. Y como les dije alguna vez, ¿no? La neurología es la matemática de la medicina. La lesión sí o sí tiene que estar en determinada zona y no en ninguna otra. Por ejemplo, un paciente con afasia. ¿Dónde está el centro del lenguaje? No está en ningún otro sitio más que en el lóbulo izquierdo del cerebro. En el lóbulo derecho no tenemos. Entonces, si tenemos un infarto en el hemisferio derecho, no vamos a tener un compromiso del lenguaje. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la alteración del lenguaje, podemos decir que tenemos la afasia de Broca, que es alteración en la articulación de la palabra, o sea, el paciente no puede hablar, o la de Wernicke, que es la de comprensión. Yo le pregunto algo al paciente y él me contesta cualquier cosa, ¿ya? Y cuando yo le pregunto algo al paciente y no puede expresarse, entonces estamos frente a la afasia de Broca. Siguiente, por favor. Bien, cuando un paciente tenemos en la etapa aguda, ¿qué es lo que debemos cuidar? Que no tenga un trastorno respiratorio. Tenemos que movilizarlo continuamente para evitar que pueda hacer escaras. Prevenir las posturas viciosas. Empezar a hacer movilizaciones lentas, suaves y de amplitud de las articulaciones. Y también estimular la movilización del mismo paciente y que colabore transfiriéndose de una a otra, un lado, para evitar que las posturas prolongadas y vaya a ser escaras. Después se le estimula para que esté en posición sentado y vaya controlando el tronco. Y que esté algún tiempo sentado igualmente. Y después enseñarle cómo movilizarse en la cama. Cuando decimos evitar las posturas viciosas, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el pie debemos tenerlo en 90 grados. Evitar que esté en equino, porque después cuando se hace la bipedestación o cuando el paciente ya de acuerdo al entrenamiento que lo hacemos poner de pie, tenemos que tener una buena base de sustentación en el pie. Porque si está en equino, entonces no va a haber una buena bipedestación del paciente.
Entonces, y para ello tenemos que mantenerlo en 90 grados el pie. Algunas veces en el hospital se le pone una zapatilla al paciente o se le baja de tal manera que quede apoyado en la parte inferior de la cama para que esté siempre en 90 grados. Ahora, es importante también tener los cuidados cuando el paciente está en cama, la postura que debe adoptar para evitar esas posturas viciosas. La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, vamos a ver cómo colocar al paciente y lo recostamos sobre el lado enfermo. Entonces, el paciente va a estar de costado, un poco inclinado hacia atrás y apoyada la espalda con una almohada. El brazo pléjico va a estar igualmente sobre una almohada, pero más o menos en una abducción de 90 grados con la palma de la mano hacia arriba. Ya. El miembro inferior ya, va a estar la pierna estirada, la rodilla igualmente, ya, y el miembro sano sobre un almohadón. El pie también hay que tener el cuidado de que esté en 90 grados. La siguiente, por favor. Y cuando el paciente lo vamos a recostar sobre el lado sano, entonces el cuerpo está un poco hacia adelante, ¿ya? El brazo enfermo, el hemipléjico, va a estar sobre un almohadón, ¿ya? Con la palma de la mano hacia abajo. Igualmente el brazo debe estar estirado. También se recomienda, por ejemplo, que la mano, un rodillo para que apoye los dedos de la mano, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el miembro inferior va a estar en la cadera ligeramente flexionada. Ya, el pie sano va a estar apoyado sobre un cojín. Ahora, es importante también, por ejemplo, ¿qué cosas debemos prevenir? Uno, mencionamos los procesos respiratorios. Porque cuando el paciente sale del hospital, la familia generalmente lo lleva a su habitación. ¿Y qué es lo que ve el paciente? Techo y pared. Porque si las personas tienen que hacer otro tipo de actividad o tienen que ir a sus trabajos, el paciente se queda solo en la casa. Entonces, ¿qué debemos evitar? Uno, que el paciente haga un problema respiratorio. Segundo, que el paciente se deprima. Porque si es una persona que ha sido bastante activa y se ve en esa situación de no poder movilizarse, de no poder hacer lo que él hacía, entra en depresión. Debemos, por eso, tratar de lo más pronto posible empezar la movilización y hacer que el paciente vaya movilizándose dentro de la limitación que pueda tener, ¿no? Sacarlo de la cama, ponerlo en una silla de rueda o en un sillón para que él comparta un poco más con la familia, evitar las posturas viciosas, porque hay pacientes que rápidamente hacen espasticidad, entonces debemos ir controlando, manejando esa situación para que no adopte posturas viciosas que después son más difíciles de corregir. En el examen clínico nosotros podemos encontrar también Babinski positivo, clonus en
en la pierna que nosotros estamos evaluando. La siguiente, por favor. Ya. En cuanto al tratamiento, va a ser médico, quirúrgico y también de fisioterapia. En el tratamiento médico, básicamente es para tratar la espasticidad, el baclofeno, la toxina botulínica, el diazepam, la clonidina. Todos esos medicamentos se utilizan para disminuir la espasticidad que pueda presentar el paciente. Y también utilizan o están utilizando ahora un tratamiento quirúrgico que es la rizotomía dorsal selectiva. Ya, y eso es, con ese procedimiento van a destruir total o parcialmente el nervio de la placa motora por medios químicos. También se está utilizando este tipo de tratamiento en las radiculopatías. De repente cuando ustedes ya han llevado neurología, ya entonces, o neurocirugía, es un procedimiento que realizan los neurocirujanos. Algunos con buenos resultados y otros con resultados regulares. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico que también se está utilizando para tratar este tipo de patologías. Y en cuanto a la terapia física, el agente físico que se utiliza es la electroterapia y básicamente la electroestimulación, y si hubiera algo de dolor, tratar también igualmente. En la hemiplegia, o sea, en la parálisis, podemos utilizar la electroestimulación. Como el músculo está paralizado, podemos utilizar la electroestimulación, no con el objeto de que vaya a movilizar el miembro, sino que para que las fibras musculares que están sanas mantengan su trofismo y su tono muscular. Esa es la intención, porque sabemos que la lesión no es periférica, sino es central. Entonces, utilizamos la electroestimulación para mantener las fibras musculares que estén sanas en buenas condiciones. ¿Ya? La siguiente. Ya. En cuanto a la terapia de rehabilitación, hay varios médicos que se utilizan en el tratamiento de este tipo de pacientes. Ya. El método de Bovad fue descrito por el matrimonio Bovad y se basa básicamente en fomentar patrones normales de movimiento, con el objeto de mejorar el tono y facilitar el movimiento activo del segmento que ha sido paralizado. Entonces, este método optimiza todas las funciones a través de mejorar el control postural, de inhibir patrones anormales y modificar algunos patrones o movimientos para facilitar la reeducación del segmento que ha sido dañado. ¿Ya? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, aquí estaba mencionando que modifica los patrones anormales que son propios de la lesión que ha ocasionado el desorden vascular cerebral, facilita los movimientos. Para conseguirlos de manera más funcional, siguen los hitos del neurodesarrollo fisiológico. En el entrenamiento, ¿esto a qué se refiere? A que cuando se empieza el desarrollo, el entrenamiento de este tipo de patologías, se sigue el desarrollo, el neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Es cefalocaudal,
Primero, control de cabeza, control de tronco, ¿no? Primero, el paciente debe empezar a movilizar sus brazos, sus cuellos, luego sentarse, tener control de tronco, luego se le hace 4 puntos, igual que un niño. Ese es el neurodesarrollo normal, ¿no? Control de cabeza, control de tronco, 4 puntos y después bipedestación. Por eso es que dice ahí que se siguen los hitos del neurodesarrollo fisiológico humano. Y eso es lo que más o menos se persigue en el entrenamiento con las técnicas de rehabilitación. Después facilita los movimientos y las posturas selectivas que van a aumentar la calidad de las funciones. Entonces, es importante ese método porque todos los terapeutas generalmente siguen ese patrón y algunas veces combinan con otras técnicas también. La siguiente, por favor. Entonces, la técnica de Bobath, ¿qué cosa? En resumen, ¿no? Uno es el control postural. Segundo, inhibe el tono. Inhibe patrones de actividad refleja. Facilita patrones motores normales. Y tiene control funcional activo. Entonces, esos son básicamente en lo que se basa esta técnica de Bobath. La siguiente, por favor. Otro método es la técnica de Kabat. Entonces, esta técnica emplea movimientos masivos y generalmente surgen del observar lo que normalmente uno realiza diariamente, ¿no? Como caminar, correr, subir, bajar gradas. Entonces, el movimiento implica giros, rotaciones y extensión de los grupos musculares. Estos movimientos son amplios y generalmente se los realizan en diagonal los terapeutas. Utiliza contracciones repetidas, estabilización rítmica, sostener y relajar repetición del movimiento y el estiramiento. La siguiente, por favor. Como les estaba diciendo, son movimientos amplios. Esta técnica se llama de facilitación neuromuscular propioceptiva, porque va a integrar la información sensitiva proveniente de los receptores mecánicos y térmicos, presión y químicos presentes en la anatomía humana que facilita al paciente el retorno a sus actividades. La siguiente, por favor. Otra técnica que se utiliza es la técnica de Brunstrom. Esta técnica facilita el movimiento del paciente con lesión del sistema nervioso a través de las sinergias musculares. Estimula el control de la sinergia del movimiento mediante el uso de reflejos, reacciones asociadas y estímulos aferentes. Se habla que el miembro superior tiene una sinergia flexora, mientras que el miembro inferior tiene una sinergia extensora. Cuando camina el hemipléjico, camina así, ¿no es cierto? Y hace un movimiento de
que le llaman la marcha del segador porque hace un movimiento como de círculo, ¿no? Y camina con su brazo en flexión, rotación. Y esa sinergia extensora del miembro inferior le permite caminar, porque si fuera una sinergia flexora en el miembro inferior no podría caminar. La siguiente. Ya. Estaba mencionando la sinergia de flexión y extensión que se va a hacer mediante la estimulación proprioceptiva. En la etapa 1 de la hemiplegia vamos a encontrar flacidez. En la segunda etapa ya vamos a observar que aparece la espasticidad. La tercera, la siguiente por favor. Y tenemos otra técnica que se llama de Boita, que se basa en desencadenar dos mecanismos, uno de cocoacción, de reptación o volteo reflejo. Eso más es estimulación en el sistema nervioso central, o sea, son como pequeños pellizcos para estimular las reacciones del segmento que ha sido paralizado. La siguiente. Y este es otro método que también se refiere a la evocación controlada de las respuestas motoras reflejas. Son estímulos basados en el desarrollo sensomotor y son graduados para lograr una respuesta motora refleja que nos lleve a un nivel de movimiento de control hacia la realización de activación o propósitos significativos. Hallando el movimiento una respuesta o patrón motor correcto. Entonces, como ven ustedes, hay diferentes técnicas para aplicar en el tratamiento del paciente que ha sufrido una hemiplegia. Los terapeutas, algunos tienen más dominio en una o en otra, o a veces hacen combinación de una o dos técnicas para el manejo del paciente. Va a depender también la experiencia que él tenga en el manejo de este tipo de pacientes. Pero las que más se utilizan generalmente son Boga di Cavat y Brunstrom. Esas tres son las que más utilizan los terapeutas. ¿Alguna pregunta? ¿Ah? No, el periodo agudo es los primeros días de enfermedad. En esa etapa encontramos nosotros flacidez, ya, ahí tenemos la parálisis. Por eso el tratamiento va orientado a corregir la postura, a movilizar suavemente los segmentos para que no haya rigideces, ¿no? Y evitar las escaras. O sea, tratar a hacer la automovilización del paciente, enseñarle que debe movilizar y ya igualmente transferirse de un lado a otro para evitar justamente las escaras y evitar también el compromiso respiratorio, porque los pacientes cuando están mucho tiempo postrados van a hacer neumonía.
Entonces, sí, si está hemodinámica estable y no hay convulsiones, entonces dentro de las 34 horas se empieza. Por eso al comienzo las movilizaciones son suaves y por cortos periodos. Ahora, en esta entidad hay un cuadro clínico que se llama TIA, ¿ya? Que es el ataque isquémico transitorio. Esto puede durar solo 24 horas y no requiere de repente mayor tratamiento por parte de fisioterapia, porque como se recupera la función, entonces no requiere, mientras que los que sí cursan con parálisis, el tratamiento puede llegar a un año o a veces un poco más, va a depender del compromiso y la evolución que vaya teniendo el paciente. Pero más o menos al 6º mes ya podemos decir que tenemos un porcentaje bastante alto de recuperación. Lo que nosotros encontramos al 6º, 7º mes, prácticamente va a ser ya casi definitivo. Hasta el año se logra un 10% más, un 5% más de recuperación. Los primeros 6 meses son importantes porque más o menos ahí ya tenemos un 80-90% de recuperación del paciente. Ahora, el TIA que dije, el ataque isquémico transitorio, se recupera en 24 horas, no requiere mayor tratamiento, pero es ya cuando tenemos la hemiplegia, la plegia, entonces eso es un alto costo en los servicios de salud. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar a veces un año y a veces un poco más, y es un manejo multidisciplinario, porque si tiene alteración del lenguaje, tiene que entrar la terapista del lenguaje para reeducar o mejorar la comunicación del paciente. La asistenta social, si es un trabajador que por el problema no puede reincorporarse a su trabajo, la terapista ocupacional que tiene que enseñarle a hacer algunas actividades de la vida diaria, ¿no? Como vestirse, cómo abotonar, ¿no? O de repente utilizar algunos aditamentos para lograr algunas funciones, por ejemplo, colocarse las medias, ¿no? Con unos ganchitos para que pueda. Son aditamentos que se adecúan para una u otra cosa. Ese es ya trabajo del terapista ocupacional, que de acuerdo a lo que vaya observando en el paciente, le va facilitando para que él pueda independizarse en algunas actividades, ¿no? Como por ejemplo colocarse las medias. O por ejemplo, si no tiene una buena prensión, facilitarla con algunos aditamentos, como por ejemplo algo así, para que pueda colocar la cuchara y poder comer, ¿no? También si por ejemplo se ha afectado el lado derecho y él es diestro, tiene que entrenarse la mano izquierda para que firme, para que haga algunas actividades. Entonces, eso es ya trabajo específico de la terapista ocupacional, porque esos pacientes después van a tener que ir a RENIEC a modificar la firma. ¿Por qué? Porque ya no van a poder firmar con la derecha, o en todo caso tendrán que poner la huella digital. Ese trabajo lo hace la terapista ocupacional. También en el grupo de trabajo se integra la psicóloga, porque muchas veces son pacientes que cursan con ansiedad, con depresión, y hay que tratar de
de que ellos tengan el apoyo que corresponde para que logren aceptar el problema que les ha pasado y a partir de ese momento salir y manejar la ansiedad, salir de la depresión. Siguiente, por favor. Yo ya termino ahí. Ya. Entonces, estábamos diciendo que en el entrenamiento se practica o se utiliza el neurodesarrollo normal del ser humano. Ya. Después de que el paciente ha logrado control de tronco, ha logrado los 4 puntos, viene el proceso de la bipedestación para que él pueda trasladar peso al lado enfermo. Entonces, eso se hace en la paralela y teniendo el cuidado de que no vaya a caer, ¿no? Entonces, y para ello, la cadera y la rodilla tiene que estar en extensión, porque si está en flexión no podría lograrlo. Después, el control del tronco, ¿no? La dorsiflexión antes y después del paso. Y la marcha solo en paralelas. Es como se va logrando, incluso el terapeuta tiene que apoyarlo para que no vaya a caer el paciente. La siguiente, por favor. En la marcha ya se le entrena también cruzando los pies sobre una línea, o a veces se utiliza como un riel para que ellos caminen por ese, es como que se pone una división en el centro de la paralela, ya. No he tomado fotos para eso, para que vean cómo es, pero ojalá que podamos un día subir y ver cómo entrenan al paciente hemipléjico. ¿Mm? Después, también para que tenga un apoyo, lo hacen que se apoya a la pared y vaya caminando, ¿no? En ambos sentidos, desplazándose de esta manera, ¿no? Pegados a la pared. Después también hay que evitar en lo posible los obstáculos, porque puede caer el paciente y ver y tener problemas, ¿no? Ahora también para enseñarle a caminar se le sugiere que se coja de una silla y vaya desplazando la silla y él va caminando apoyado en la silla. Y después también desplazarse a través de las gradas, ¿no? Las escaleras, subir una por una. Es parte del entrenamiento que se hace en los servicios de rehabilitación porque se cuenta con todos esos implementos, ¿no? Las barras paralelas, las escaleras, las rampas, que también se le enseña a subir al paciente en rampa. Se alterna, ¿no? Rampa con escalera. La siguiente. Ya, y en cuanto a terapia ocupacional, entonces ahí
se le prepara al paciente en todas las actividades de la vida diaria. Les mencionaba de que, por ejemplo, para el aseo personal, ¿no? Si no puede estar mucho tiempo de pie, entonces a la ducha se coloca una silla, se le sienta y ahí es donde se le hace que en la medida que él pueda, las partes que pueda hacerse su aseo personal lo haga. Y el familiar le ayudará en las partes que no pueda acceder él. Por ejemplo, la parte de la espalda, de que de repente, ¿no? Igualmente para el secado, ¿no? Lo que él pueda hacer, lo que alcance a secarse, lo hace. Y el familiar completa la parte que él no puede alcanzar. ¿Ya? Igualmente para el vestido, que él intente colocarse y lo que no puede, el familiar le va a ayudar. Y para comer igual, si el lado paralizado es el derecho, aprenderá a comer con la izquierda. Entonces, lo básico en lo que le enseña la terapista ocupacional, pues va a ser cosas básicas, ¿no? Como comer, como su higiene, si quiere ir al baño, y si algo no puede hacer, el familiar le va a tener que ayudar al paciente. En lo que tienen más dificultades para colocarse las medias o los pantalones. Entonces es donde el familiar va a requerir que le ayude para que pueda vestirse, o también manipular los botones. Pero eso es parte del entrenamiento que la terapista ocupacional va haciendo en los días que tiene la terapia. El siguiente. Bueno, y acá hay otras actividades que también mencionamos en la primera clase referente a las actividades instrumentales. Entonces, para que él pueda hacer uso del teléfono, pueda hacer algunas actividades domésticas, ver si hay barreras arquitectónicas para que se facilite el tránsito de la persona, ¿no? Para evitar que tenga caídas. Que no haya, por ejemplo, por la zona donde él circula, alguna silla o algún elemento que lo pueda hacer tropezar y caer. Y en la última parte, ¿no? Que dice facilitar técnicas para la autonomía del paciente. Si requiere un bastón para él ser más independiente de la familia, o un andador, facilitarle para que él pueda desplazarse. Pero al inicio puede utilizarse una silla como soporte y él pueda empujar la silla y trasladándose, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que hacen algunas modificaciones en la casa, como por ejemplo, en los baños, colocar unos sujetadores donde él pueda agarrarse para utilizar el baño o para utilizar la ducha. Entonces ellos se agarran de esas barras y pueden de alguna manera estar algo independientes de la familia. Pero lo que sería bueno es también colocarles una silla para que ellos se puedan bañar y evitar que puedan caer, porque pueden perder el equilibrio o un mal movimiento y rodar, o de repente el jabón en el piso lo hace resbalar y se puede caer. ¿Ya?
como pasó con un médico, ¿no? Que estaba bañándose, resbala, se cae y tuvo un TEC severo. Entonces, eso es importante, por eso acá se menciona sobre barreras arquitectónicas y también acondicionar barras o sujetadores para que el paciente pueda sujetarse y evitar una caída en el baño, en la ducha. La siguiente. Bueno, y en cuanto a los pacientes que tienen un trastorno en el lenguaje, ya dijimos, ¿no? Que puede ser la disartria, que es una dificultad en la articulación de la palabra, o puede cursar con afasia, que va a haber la de Broca, que no va a haber articulación, la de Wernicke, que va a estar alterada la comprensión, y también pueden cursar con alteración de la memoria. Hay otros pacientes que tienen también trastorno o son más impulsivos, o sea, tienen trastornos psicológicos. Y aquí está lo que les mencioné hace un momento, que dentro de los primeros 6 meses es donde se obtiene la mayor recuperación del paciente. Entre los 6 meses y el año aumenta un pequeño porcentaje, ¿no? Que acá lo consideran como que es un 10%. Y entre el primero y el segundo año, entonces, como ven, la recuperación es muy baja, ¿no? Un 5% se puede lograr de recuperación de los pacientes que han sufrido este tipo de patología. También va a depender mucho del apoyo de la familia y del paciente que no entre en depresión. Porque hay muchos que entran en depresión y que ya pues dicen, no, que quieren morirse. ¿Para qué si estoy así, no? Si no sirvo para nada, soy una carga para la familia. Entonces, por eso es importante el manejo de psicología desde un comienzo para que evitar que el paciente entre en ese estado de depresión. Y si requiere el apoyo del psiquiatra, interconsultarlo a psiquiatría para que ellos nos apoyen en la recuperación del paciente. Hay unos que con el manejo multidisciplinario logran no superar, pero sí por lo menos manejar el estado psicológico. Ya. Y depende mucho también de la disposición que ellos ponen para superar el problema que les ha pasado. Porque hay algunos que dicen, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí me tuvo que dar esto? ¿Por qué a mí? Entonces es algo que hay que ayudarlos a ir superando poco a poco y que acepten lo que tienen, ¿no? Porque mientras más pronto el paciente acepte lo que le ha pasado, la recuperación puede avanzar un poco más de lo que ellos mismos piensan. Y, por ejemplo, nosotros los hacemos participar a los pacientes para que bailen, otros para que canten, otros para que cuenten chistes, los que están en condiciones, ¿no? Porque hay unos que tienen más dificultad, sobre todo si han tenido un trastorno importante en el lenguaje, entonces no vamos a tener la misma participación que otros, pero pueden hacer otro tipo de terapia que los hacemos hasta bailar.
Incluso en las sillas de ruedas los hacemos que bailen. Ya. No sé si ustedes han visto el otro día bueno, no ha sido en la inauguración de un congreso, que participaron personas en sillas de ruedas. Y hacían como que bailaban con su silla, ¿no? Entonces, eso es importante, y que el paciente con un problema de salud, ya sea paraplegia, hemiplegia o cualquier otra patología, se integre a su casa, a su centro laboral, a la sociedad. Eso es parte de la misión que tenemos como rehabilitadores, hacer que el paciente supere las discapacidades que pueda tener y se integre a la sociedad. Eso es lo más importante que nosotros podemos y debemos conseguir. Y para eso, como estábamos diciendo, el trabajo es multidisciplinario. Intervienen muchos profesionales. El neurólogo o el cardiólogo, el neurocirujano, dependiendo, el traumatólogo, dependiendo de la especialidad, de la patología que haya tenido el paciente, el terapista ocupacional, el médico rehabilitador, el terapista físico, el psicólogo, el asistente social, si es una persona que está en edad laborable. Entonces tiene que participar también los médicos de rehabilitación profesional, porque si es un paciente que requiere ser, que necesita una reeducación o reconversión laboral, tiene que ser evaluado por los médicos de rehabilitación profesional para que sugieran en la empresa o el centro de trabajo del paciente que puede hacer otro tipo de actividad y poder reintegrarse a su centro laboral. Ahora, si las condiciones no permiten en el centro laboral que haya una reconversión laboral, entonces el paciente va a pasar a una invalidez, con las consecuencias que eso significa, ¿no? Una pensión de invalidez no es igual que un sueldo en actividad. Y eso genera un gran impacto y una gran desventaja en el paciente, porque si es una persona que tiene esposa, que tiene hijos, que están en edad escolar, se ve muy mermados sus ingresos para poder solventar a su familia. Entonces, como ven, es una serie de implicancias tiene cuando una de estas patologías afecta a una persona. Hay pacientes que han logrado superar, incluso que porque no tienen un acceso a los centros de salud, pero ellos, su motivación ha sido de tal magnitud que han logrado superar, han logrado caminar, han logrado muchas cosas, se han prácticamente como independizado de su entorno familiar, pero hay otros que lamentablemente por el grado de la lesión han quedado en sillas de ruedas, ¿no? Lamentablemente esta patología requiere muchos meses de terapia y a veces las personas, si no tienen una cobertura de seguro, no pueden acceder a los centros hospitalarios. Eso es una cosa importante que
lamentablemente no todos los centros hospitalarios tienen servicios de rehabilitación. Entonces, eso también genera una desventaja para un paciente de este tipo. Y sobre todo, por ejemplo, un señor de Yura, ¿cómo accede a un hospital? Porque en Yura no hay de repente un centro que tenga un servicio de rehabilitación que pueda él fácilmente acceder. Todos están en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque no se ha previsto que las ciudades iban a crecer y que requerían los centros hospitalarios descentralizarse. Y vemos los hospitales que tienen servicios de rehabilitación, todos están en el centro. Y el único que está a este lado del río es el hospital de Yanaguara, que ahora por cuestiones de remodelación está en camino al aeropuerto, junto con el Hospital Nacional. Entonces, esos pequeños detalles hacen que a veces muchos pacientes no tengan la oportunidad de recibir el tratamiento adecuado. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la terapia, de la rehabilitación? Es alcanzar un nivel biopsicosocial adecuado para esta persona, para el paciente. El tratamiento, como hemos mencionado, que es más o menos de 1 año de duración, pero más o menos, como anteriormente hablamos, los primeros 6 meses son básicos, son bastante importantes en la recuperación del paciente. Lo que logremos en 6 meses prácticamente ya va a ser un logro definitivo, ¿no? Que podemos aumentar un poco ese porcentaje hasta el año ideal. Debe ser precoz. Generalmente la terapia, si está hemodinámicamente estable, el paciente debe empezar dentro de las 24 horas, pero va orientado de diferente manera, solamente a cuidar posturas viciosas, evitar problemas respiratorios, evitar escaras, porque eso complica mucho más el cuadro del paciente. Y como había mencionado anteriormente, el trabajo es en equipo y donde intervienen todos los profesionales, ¿no? Y también importante involucrar a la familia. Porque, ¿qué ganamos o cuánto ganamos si en el hospital se trabaja, se le dice al paciente, se le motiva al familiar, porque se le hace ingresar para que vea lo que trabaja el terapeuta, para que repitan en casa? Y si no hay ese apoyo en casa, entonces el paciente no vamos a obtener los logros que queremos. Y el paciente se va a sentir como que es un estorbo en la familia, porque va a depender para muchas cosas de los familiares cercanos, sobre todo al comienzo, porque si ya se logra que tenga un grado de funcionabilidad a los 6 meses, entonces el paciente ya va a poder lograr algunas cosas, va a requerir el apoyo en otras, pero es importante el apoyo de la familia. Por ejemplo, hay casos en que, porque trabaja la familia, a veces contratan un personal
un técnico asistencial para que apoye al paciente. Y a eso hace referencia el cuidador, ¿no? Si no es la familia, hay un cuidador que va a apoyar al paciente en este proceso. Algunas veces el técnico, el cuidador, es el que lleva al paciente a la terapia. La siguiente. Bueno, y aquí estábamos hablando de referente a lo que era la rehabilitación profesional. Es con el objeto de que el paciente se reintegre, o sea, a su trabajo, o se puede hacer una reconversión de acuerdo a la capacidad funcional residual que tiene el paciente. La otra opción es que se le capacite al paciente para que pueda hacer otro tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, un paciente que trabajaba en una oficina y tiene problemas para manipular la computadora con sus manos. Pero vi, por ejemplo, en Teletón de Chile, que les ponían parecido a lo que tienen los otorrinos acá, y con un gancho, y con ese gancho ellos apretaban la tecla de la computadora. Entonces, y eso les permitía escribir, ¿no? Escribir en la computadora. Era así como lo que usan los otorrinos, pero que tenía un sistema de que permitía que ellos presionaran la tecla para poder escribir, ¿no? Eso lo vi en pacientes sordomudos. Entonces ellos, la manera de manifestarse era justamente utilizando ese tipo con las computadoras, con ese dispositivo para presionar las teclas y escribir un mensaje. Entonces, por eso en esto de rehabilitación profesional se habla de la capacitación para una reconversión laboral para que ellos puedan desempeñarse en una nueva ocupación también. Por ejemplo, un parapléjico tiene sus dos manos buenas. Podrían de repente entrenarlo en confecciones, en cueros, ¿no? Trabajar con cuero, porque para eso necesita estar sentado, ¿no? Como ven, hay algunas actividades, porque va a depender de la capacidad funcional residual que tiene el paciente para, de acuerdo a eso, y también de acuerdo a sus intereses, recibir una capacitación para poder él reintegrarse a la sociedad o conseguir un trabajo de acuerdo a lo que ha sido capacitado. La siguiente, por favor. Bueno, el otro tema que vamos a ver ahora es sobre amputados. Como la definición lo dice, es la separación de un miembro o parte del mismo. El manejo del paciente amputado tiene que ser de manera integral. También tenemos que tener en cuenta
el aspecto psicológico del paciente. Debemos de restaurar la función perdida. Debemos facilitar prontamente la prótesis que debe usar el paciente, la más adecuada y que sea lo más estética posible. Y también acá interviene mucho la terapista ocupacional. La siguiente, ¿qué es lo que causa una amputación? Bueno, los traumas, un accidente de tránsito, una caída de algún piso. Después, las neoplasias. Los trastornos circulatorios como por ejemplo la diabetes mellitus, la arteriosclerosis puede condicionar que en algún momento de repente el paciente pueda requerir una amputación en uno de sus miembros. Y también no podemos olvidar las amputaciones congénitas. Hay personas que nacen sin una pierna, sin un brazo o a veces los dos brazos o las dos piernas. Va a depender de la situación del bebé, ¿no? Que cómo ha sido o qué problemas ha habido para que no se desarrollen su miembro superior o su miembro inferior. En algunos niños, por ejemplo, amputado congénito de pierna, hemos encontrado su piececito en el muñón, ¿no? Algunas veces lo han remodelado, otras veces lo han dejado. Si no genera ningún tipo de problema en la protetización, entonces se queda ahí su piececito. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la clasificación de las malformaciones congénitas, entonces tenemos que hay la focomelia, que es la falta de la parte proximal de un miembro. La hemimelia, que es la parte distal del miembro. Las amelias, que es la ausencia total del miembro. La ectropodia es ausencia del pie. Y también la ausencia de la mano es la ectroquiria. Y ausencia de los dedos es la ectrodactilia. Entonces, dependiendo de la parte ausente del miembro, vamos a calificar que si es una focomelia, si es una hemimelia, si es una ectrodactilia, si es una ectropodia, ¿no? Dependiendo de si solo falta el pie, si solo falta la mano, o si solo faltan los dedos, o si falta todo el miembro, ¿no? Entonces, dependiendo de qué parte es la que está ausente, se va a clasificar las malformaciones congénitas. La siguiente. Ya. En el manejo del amputado es importante considerar el muñón. El muñón debe tener la forma cónica o semicónica. ¿Ya? Por eso es importante que el vendaje. El vendaje que se realiza es en dirección de abajo hacia arriba, o sea, en forma superior, y se hace en forma diagonal.
el, el vendaje del muñón. Ahora, se recomienda que, por ejemplo, en la noche sea un poco más suelto el vendaje. ¿Y por qué se requiere que tanto de día como de noche esté vendado? Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos sayonaras, ¿no? El pie tiende a ancharse porque está más libre. Igual pasa con el muñón. Si no lo vendamos, entonces el tejido se expande. Y cuando nosotros vamos a protetizar, necesitamos que el muñón esté en forma cónica, lo más que podamos reducirlo para que la variación que haya cuando se entregue la prótesis, no haya tanta variación en el socket, porque cuando se coloca la prótesis, el paciente, como está permanentemente con la prótesis, el muñón se va reduciendo. Por eso, por ejemplo, en el Instituto de Rehabilitación en Lima, ellos colocan primero un pilón, que es como un socket para favorecer el moldear el muñón y trate de tener la forma cónica o semicónica que se requiere para la prótesis definitiva y no haya tanta variación en la dimensión, porque al mes o 2 meses de repente ese socket ya queda muy amplio para el muñón y hay que cambiar ese socket de acuerdo a la medida que en ese momento el paciente tiene. Por eso es importante el vendaje. La siguiente. Entonces, en miembro superior, estos son los niveles que tenemos, ¿no? La escapulectomía, que es cuando de repente una neoplasia en escápula hay que retirar, ¿no? Después el desarticulado de hombro, amputación arriba de codo, muñón corto, que sería más o menos a este nivel, ¿no? Como unos 10 centímetros, ¿no? Un muñón corto. El muñón mediano sería más o menos en el tercio medio del húmero y el muñón largo o estándar sería por encima del codo. Después tenemos el desarticulado de codo. Igualmente en el antebrazo tenemos los mismos niveles, ¿no? Debajo de codo, muñón corto, muñón mediano, muñón largo. El desarticulado de muñeca y a veces tenemos amputación de un dedo, de una falange de un dedo, dependiendo del problema que ha generado que se llegue a esa amputación. La siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos, ¿no?, la desarticulada de codo, la amputación bajo codo, muñón corto, bajo codo, muñón mediano, bajo codo, muñón largo. Desarticulado de muñeca, amputación transcarpiana, que es a nivel del metacarpo, después también las transmetacarpianas, ¿sí? Y amputación parcial de la mano, que puede ser algunos dedos, 2 dedos, 1 dedo, el pulgar. Cuando se amputa el pulgar, en comisiones de evaluadores, este dedo vale como 60%. Porque es importante para
para todo el pulgar, ¿no es cierto? Entonces, ese dedo es el que más califica cuando hay una amputación del dedo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos algunas prótesis de miembro superior. Cuando quiero funciona, cuando no. Ya. Este viene a ser este es el socket, donde se va a recibir la extremidad residual. Estos son elementos de sujeción. Y este es el apéndice, que en este caso puede ir este garfio o puede ir una mano. Esta es mano estética y esta es una mano mecánica. Como ven ustedes, hay como pinza que hace el paciente. Ya. Hay algunos pacientes que por su ocupación prefieren este garfio. Ya. ¿Por qué? Porque esto le permite coger papeles, jalar cosas, cosa que no permite esta mano. Lo que sí puede es la de arriba, coger un vaso. Pero últimamente las prótesis que hay en el mercado están permitiendo diferenciar los movimientos de los dedos, pero el costo es bastante elevado. Pero es la nueva tecnología. Estas son las primeras prótesis que han salido, ¿no? Donde el paciente que ha perdido su brazo, su antebrazo, le permite por lo menos trabajar. Generalmente, si fuera un obrero es un poco más complicado, pero si es un oficinista, le va a permitir, incluso hay personas que prefieren el garfio, que es el terminal de esta prótesis, porque le permite agarrar, levantar papeles, jalar cosas, cosa que en la mano no le permite tanto. La de abajo es estética y la de arriba es mecánica porque permite cierto movimiento nada más. Y coger un vaso, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, y los niveles en el miembro inferior tenemos, ¿no? Igual que en el miembro superior, la hemipelvectomía, que se extirpa parte de la pelvis, el desarticulado de cadera, también amputación de muslo, muñón corto, muñón mediano y muñón largo. Después tenemos la amputación supracondilia, que es más o menos a nivel de los cóndilos femorales. La siguiente es el desarticulado de rodilla. Después en la pierna tenemos el muñón corto, muy corto, muñón mediano, muñón largo o el estándar. Lo ideal para protetizar es un muñón largo. Después la transmaliolar o de Syme. Después la de Chopard y la de Lisfranc. La siguiente, por favor. Y acá tenemos una prótesis arriba de rodilla. Este es el cinturón silesiano, que es un elemento de sujeción. Este es el socket, aquí si bien es cierto, tiene
flexión y extensión, pero no tiene articulación de rodilla, porque las articulaciones de rodilla hay monoejes y policéntricas, o sea que permite cierto movimiento. Esta es una prótesis antigua de las que se hacían con resina, porque ahora las prótesis son endoesqueléticas que tienen un tubo y están forrados de un material que se llama polipropileno, que es como, uno lo toca y es como una esponja, es suave. Y el peso son más livianas que las de resina. Y acá hay una cosa importante también, el tipo de pie. El pie Sage, que puede ser articulado, ya, está sonando, están llamando. ¿Aló? Entonces, el pie, las prótesis actuales, se puede utilizar un pie articulado. Por eso, y otras que el pie Sage, que es un pie fijo, que no tiene movimiento de flexión, mientras que en el articulado sí. Y así como va avanzando la tecnología, también vamos teniendo mejores prótesis para facilitar, para entregar a los pacientes que por una u otra razón sufren de una amputación. Estas son las más antiguas, las nuevas, las endoesqueléticas son más livianas que estas. Entonces, pero hay pacientes que, por ejemplo, que se les ha otorgado hace años las de resina, que se han acostumbrado a usar ese tipo de prótesis y a veces se les cambia a una endoesquelética que son más livianas, como que no se adecúan a usar una prótesis porque ya se han acostumbrado a usar esa prótesis más pesada, ¿no? Y a veces dicen, no me acostumbro, porque ya están acostumbrados a tener determinado peso en su pierna. Y como que hay un desajuste en ellos y prefieren las antiguas. Y también a veces por el tipo de ocupación que tienen, prefieren que sea una más sólida, ¿no? Porque, por ejemplo, una endoesquelética en un paciente que trabaja en el campo, creo que si bien son más livianas, le puede permitir más cosas, pero ya acá en su cerebro están acostumbradas a la otra que es más resistente. ¿Alguna pregunta? Ok, creo que terminamos. Está claro, está claro. ¿Han hecho alguna pregunta? Chicos, gracias por la asistencia.